Hola, cuando un niño o una niña se pone malo, todo su mundo se tambalea. Para poder ayudar de verdad, es fundamental entender qué pasa por su cabeza, qué es lo que sienten. Hoy vamos a meternos de lleno en ese universo, para descubrir cómo viven la enfermedad y, sobre todo, cuál es la mejor manera de acompañarles. Es que es así. La enfermedad es parte de la infancia. Es una realidad que, por muy dura que sea, hay que afrontar. Y estar preparados, sobre todo si la cosa acaba en una hospitalización, puede marcar toda la diferencia del mundo. La diferencia entre que sea una experiencia difícil o una auténticamente traumática. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos el mundo a través de sus ojos. Después, nos meteremos con el miedo a la separación, que es clave. Veremos las fases por las que pasan, los factores que influyen en todo el proceso y, ojo, los mecanismos de defensa familiares que hay que evitar. Y, por supuesto, acabaremos con la respuesta ideal, la más ajustada y eficaz. Venga, pues empecemos por el principio, por lo más básico. Hay que tener claro que la idea que tiene un niño sobre lo que es estar enfermo no es siempre la misma. Cambia, y cambia un montón, a medida que crece. Entender esa evolución es el primer paso para conectar con lo que de verdad está sintiendo. Fijaos, en esta línea de tiempo se ve clarísimo. Un bebé en sus primeros meses no tiene ni idea de lo que es una enfermedad. Su mundo es mucho más simple. Caras conocidas, bien. Caras desconocidas, miedo. Luego, entre el año y los 3 años, ahí la imaginación se dispara y rellena cualquier hueco con sus propias fantasías. De los 3 a los 6 ya te saben decir, me duele aquí, pero no tienen ni idea de cuánto les duele. Y no es hasta los 6 años cuando su cabeza hace clic y empieza a usar el pensamiento lógico, a distinguir de verdad entre estar sano y estar enfermo. Y aquí está, yo diría, el quid de la cuestión. El contraste es brutal. Un niño pequeño se mueve en un mundo de pensamiento mágico, egocéntrico, y su mayor terror es que le abandonen. Pero uno más mayor, en edad escolar, ya usa la lógica, puede entender lo que le explicas y sabe pedir ayuda. ¿Qué nos dice esto? Pues algo muy simple pero fundamental, que la manera de hablarles y de apoyarles tiene que ser completamente distinta según la edad que tengan. Vamos ahora con el corazón de todo este asunto, sobre todo cuando hay un hospital de por medio. El miedo a la separación. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que esta es la principal, la primerísima fuente de angustia para un niño enfermo. Y esto es lo que tenemos que grabarnos a fuego. Para un niño, que le separen de sus padres en un hospital no es solo sentirse solo, no. En su cabeza lo que está viviendo es que le están abandonando en un sitio que no conoce y que además le da muchísimo miedo. Este sentimiento es la raíz de casi todo el trauma que puede dejar una hospitalización. Pero lo curioso es que esa reacción, esa respuesta al abandono, no es un caos, para nada. Sigue un patrón muy predecible que podemos aprender a reconocer. Vamos a ver cuáles son esas 4 fases. La primera fase es la protesta. Es la lucha, la más evidente, los lloros, los gritos, las pataletas. Pero claro, esa energía se acaba. Y cuando se agota, llega la desesperación. Aquí el niño se apaga, se pone triste, inactivo, como si se hubiera rendido. La tercera fase, la negación. Ojo, es la más engañosa. Parece que está mejor, pero de repente, cuando le visitan sus padres, les ignora. Es una forma de protegerse para no volver a sentir el dolor de la despedida. Y por fin, si todo va bien, llega la adaptación. Ahí es cuando empieza a recuperar la normalidad y a mostrar una actitud más positiva. Y precisamente en esas fases del medio, en la desesperación y la negación, aparecen 2 mecanismos psicológicos muy claros. La regresión, que es básicamente volver a comportamientos de cuando era más pequeño, como chuparse el dedo, y la represión, que es justo eso que decíamos de ignorar a los padres. Y esto es importantísimo, no son caprichos, son las herramientas que tiene su mente para defenderse de un dolor que no sabe cómo manejar. Muy bien. Ya hemos visto cómo es el mundo desde su punto de vista. Ahora vamos a cambiar el foco. ¿Qué factores de fuera, qué cosas del entorno pueden hacer que esta experiencia sea más llevadera o directamente una pesadilla? A ver, aquí influyen un montón de cosas. El tipo de enfermedad, si ha tenido malas experiencias antes, su propia forma de ser. Pero vamos a centrarnos en lo que sí podemos controlar. Por ejemplo, la relación con los padres, donde hay que evitar a toda costa la sobreprotección. La forma de comunicarse en la familia y, sobre todo, la información que se le da al niño. Tiene que ser clara, honesta y, por supuesto, adaptada a su edad. Y esto nos lleva a un punto un poco peliagudo, pero que es absolutamente crucial. A veces, y con toda la buena intención del mundo, las reacciones de la familia pueden generar todavía más estrés. Vamos a analizar esos patrones de comunicación que, sin darnos cuenta, pueden hacer más mal que bien. Fijaos, aquí hay 3 muy típicos. La sobreprotección, que le impide al niño desarrollar sus propias defensas y hacerse fuerte. La tolerancia excesiva, el típico pobrecito que pida lo que quiera, que en el fondo lo que hace es dificultar su recuperación. Y por último, la educación incorrecta, que puede ser o evitar el tema por completo, o peor aún, usar el miedo.
Ambas cosas solo crean ansiedad y desconfianza. Buf, este ejemplo es terrible, pero es que lo hemos oído todos alguna vez. Usar el hospital o la enfermedad como una amenaza. Es increíblemente dañino. Lo que se consigue con esto es que el niño asocia el cuidado de la salud con un castigo. Y ese miedo se puede quedar grabado para toda la vida. Vale, entonces, si ya hemos visto lo que no hay que hacer, ¿cuál es el camino bueno? Vamos a ver ahora en qué consiste eso que llamamos la respuesta ajustada, es decir, el enfoque que de verdad ayuda, apoya y funciona. Es que la diferencia es como la noche y el día. Por un lado está la respuesta ansiosa. Los adultos están nerviosos y ese nerviosismo se contagia al niño haciendo su miedo todavía más grande. Y por otro, la respuesta ajustada. Actuar con calma, con entereza, con razón. Esto crea un ambiente de seguridad que es sencillamente lo que más necesita. Y entonces, ¿en qué se traduce esto en la práctica? Pues primero, en actuar con calma y fortaleza. También en reconocer las consecuencias de la enfermedad. Sin dramas, pero sin mentiras. Significa escucharle de verdad, con toda la paciencia del mundo para resolver cada duda que tenga. En resumen, se trata de poner las condiciones para que sea el propio niño o niña quien encuentre su manera de adaptarse a la situación. Y para terminar, cerramos con una pregunta, una que creo que lo resume absolutamente todo. Cuando hablamos con un niño enfermo, ¿nuestras palabras son una fuente de consuelo o una fuente de miedo? La respuesta que demos a esa pregunta lo define por completo todo.